Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Julio Braselli, CEO y founder en Growara. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Leo, por invitarme. Y pues nada, encantado de estar aquí. Yo soy Julio, como decías, fundé Growara en el 2018 y en el 2020 ya nos convertimos en una SL. Y para quien no nos conozca, si me permites que haga un pequeño apunte, Growara es una consultora de recursos humanos, pero orientada especialmente a empresas innovadoras. Digamos que nuestro target principal son las empresas que tienen un modelo de negocio digital y tenemos tres líneas de negocio. Pues, una es proyectos de consultoría al uso, otros son procesos de selección o reclutamiento y Growar Academy, que es nuestra línea de formación. En la parte formativa, nuestro principal alumno, podríamos decir, son profesionales de recursos humanos. Digamos que son personas que dentro del área de recursos humanos quieren prepararse para el futuro del trabajo. Y bueno, pues en Growar Academy en concreto hemos enfrentado bastantes retos. Yo quería contarte, Leo, que también dirijo un máster de recursos humanos en una escuela de negocios más tradicional y me di cuenta que el máster con sus 400 horas y sus 9 meses de trabajo te prepara para tener digamos un background teórico muy profundo, pero que luego la realidad es que algunas empresas que son especialmente nicho y tecnológicas, hay un gap entre lo que pasa en el máster y lo que son las buenas prácticas de estas empresas que van, digamos, por delante. Entonces teníamos el reto de reducir el formato máster a algo mucho más práctico, que no tuviese más de 50, 60 horas y que te preparase para lo que demandan en recursos humanos las empresas innovadoras tecnológicas actuales. Además, queríamos hacer algo que fuese una experiencia diferente a un webinar porque es todo online, pero no queríamos que fuese el típico webinar pasivo donde hay un docente que te está pasando conocimiento y ya está. Otro reto que se sumaba a eso era que realmente queríamos preparar a profesionales de recursos humanos, pero para el futuro del trabajo en su área. Y también al hilo de eso, para que se nutriese del conocimiento no solo de los profesores, sino también de los alumnos, crear una comunidad donde se pudiesen compartir esos aprendizajes y esas noticias de tendencia de última hora. Esos eran digamos, los retos principales que enfrentamos cuando montamos Growar Academy e intentamos crear programas que diesen respuesta pues, a esas necesidades concretas de esas empresas más innovadoras en recursos humanos. ¿Cuán necesario es empezar a hacer esa transición, ¿no? De esos largos programas profundos, como tú dices, centrados demasiado en aspectos teóricos y en algunos casos que te preparan para un mundo que ya no existe hace unos años, ¿no? Entonces, el rol, es crítico el rol de empresas como Growara y en su segmento de Growara Academy para hacer esa decodificación, digamos, ¿no? Ese aterrizaje sobre probablemente un nicho o sobre probablemente un mercado en un aspecto en particular, el mundo digital. Contanos cuál fue concretamente dentro de lo que es Growar Academy la innovación planteada para poder hacer esta transición. Sí, pues mira, nosotros nos basamos en algunos pilares que creíamos que nos podían ayudar y que luego validamos que era así. En primer lugar, diseñar una learning experience que naciese de los trainers y no profesores. ¿Y por qué diferencia entre profesor y trainer? Es curioso, Leo, pero ninguno de los trainers de Global Academy es profesor, es docente. Son todos profesionales. Es diferente para nosotros, porque queríamos acercar la realidad de lo que pasa en las empresas en formato reto y práctico a alumnos que realmente no son alumnos que busquen un título académico, buscan soluciones en el mundo profesional. Así que creamos toda una learning experience en base a las experiencias de esos
trainers que no eran docentes y con ellos mismos co-creamos el propio programa. Decidimos qué campos eran más susceptibles de tener innovación en recursos humanos y cuáles no. Por ejemplo, uno que es susceptible de mucha innovación es el diseño organizativo, ¿no? Pues porque ya tenemos organizaciones híbridas, organizaciones planas, etcétera, pero en cambio la prevención de riesgos laborales o las nóminas de la gente no son tan susceptibles de tener innovación, con lo cual eran temas que no entraban en nuestra formación. Eso fue uno de los grandes avances para nosotros. Luego, montar las sesiones para grupos de no más de 20 personas, porque queríamos que de verdad hubiese una participación activa y que el propio trainer pudiese dinamizarla bien, llegando a un nivel de detalle óptimo. Así que en ningún caso hemos tenido más de 20 personas en una sesión. Otro apunte para nosotros que nos ha funcionado muy bien es la creación de una comunidad. Creamos una comunidad en Slack donde conectábamos a los trainers con los alumnos y al final se generaban incluso oportunidades de empleo. De hecho, hay un canal de ofertas de empleo dentro de la propia academia, dentro de la propia comunidad. Y es curioso porque es la propia comunidad que se dinamiza a sí misma sin que haya por nuestra parte una figura full time dinamizando la comunidad. También el hecho de que el enfoque de las sesiones, pues todos los trainers hayan tenido un onboarding concreto, es decir, para dar una sesión en Growar Academy tienes que tener un onboarding como trainer para entender qué herramientas utilizamos y cómo cuidamos la learning experience. Entonces, al final, todo eso ha hecho que construyamos programas de 50 a 60 horas, pues tenemos, por ejemplo, Digital HR Manager, que es una visión digital e innovadora sobre los problemas que vamos a tener hoy y tendremos mañana en el área de recursos humanos. Pues si te digo, por ejemplo, es diferente hablar en un máster al uso de hacer un proceso de selección y cómo hacer entrevistas a que venga una persona que ha trabajado en Globo, ha montado un equipo de 200 ingenieros global y te diga cómo lo ha hecho, cómo ha escalado esos procesos de selección y cómo ha optimizado las métricas. Eso para nosotros ha sido muy relevante y ha hecho que nuestra manera de enseñar sea en base a hechos concretos de empresas innovadoras por personas que son referentes en áreas muy, muy específicas, Leo. Suena realmente interesante este planteo de transición, haciendo foco en lo importante, postergando aquello que no es relevante o que no, como tú dices, que no es susceptible de innovación, ¿no? A veces intentamos, ¿no?, forzar en campos en donde no hay tanto sitio para innovar y nos quedamos retrasados donde sí deberíamos explorar. Ya te preguntaré por la jornada de cuatro días. Y concretamente este cambio o este producto digital que habéis lanzado, ¿tenéis medido los primeros resultados de esta propuesta diferente, innovadora, basada en comunidad? Pues mira, lo curioso es que el 80% de los alumnos que captamos vienen referidos de otros alumnos. Eso para nosotros es importantísimo, porque realmente vemos que el alumno avala el modelo y hace casi la criba de admisión que nosotros deberíamos hacer, porque como evangeliza sobre nuestro programa, no quiere equivocarse y trae a gente que de verdad es target para nosotros. Digamos que nosotros buscamos conectar con profesionales que tienen esa inquietud por innovar en recursos humanos. Eso a nivel de cuantitativo me parece muy interesante ese dato de referidos. Luego que hemos crecido con cada programa, solo llevamos 3 ediciones y hemos crecido un 50% en plazas reservadas y hemos acortado los plazos en cada una de las reservas. Muy curioso porque no hacemos apenas marketing, de hecho no hay anuncios de Growar de pago, no los hay. Y por último, la experiencia formativa, pues lo que nos dice nuestra gente, la gente que se ha formado con nosotros, es que les gusta esa learning experience. La satisfacción ha incrementado de formaciones que hacíamos quizá de corte más clásico en formato presencial o incluso en formato webinar, que nos evaluaban cerca del 8, hemos pasado a estar el año pasado en un 9,5, ¿no? Entonces, bueno, creemos que estar ahí en ese punto de evaluación, pues siempre hay margen de mejora, pero muy contentos con cómo la gente ha abrazado esta nueva manera de formarse de una forma más intensiva y más práctica en un periodo de tiempo mucho más corto. Enhorabuena por los logros conseguidos y realmente por pensar fuera de la caja y crear soluciones diferentes a problemas diferentes, ¿no? Y si tuvieses que darte algún consejo al Julio que estaba en borrador, ¿no?
dibujando las primeras ideas de Growar Academy, de profes o de temario, o cómo hacer el approach de vuestra solución. ¿Qué le dirías que haga diferente, digamos? ¿Qué aprendizaje habéis tenido en todo este tiempo? Pues mira, yo creo que en el primer año nos equivocamos en que no obligamos a todos los trainers a pasar por la sesión de onboarding para cuidar la learning experience. Entonces sí que había algunas diferencias entre una sesión y otra. Y no conseguimos homogeneizar la learning experience en todas las sesiones porque había algunos profesionales que, digamos, sobreconfiaron en su capacidad de dar un taller de este tipo y la realidad es que luego el alumno le penalizó. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje importante, darle la importancia que tiene a que el training pase y entienda cómo queremos pasar el conocimiento en Global Academy. Luego creo que también nos ha ayudado mucho en este último diseño del programa el hecho de que en la experiencia anterior, cada vez que hacíamos una sesión, hemos podido implementar las mejoras del feedback. De hecho, la sesión acababa con feedback en directo. Eso también ayudaba mucho al trainer y a nosotros que grabamos la sesión. Anteriormente les mandábamos un formulario, entonces el formulario a veces se quedaba en el correo y nadie lo contestaba. Pero metiendo el feedback como un ejercicio de fearless feedback transparente en la propia sesión, 5 minutos, nos ha ayudado mucho, mucho, incluso a que el propio trainer no tenga que pasar por nosotros para mejorar. Y eso es algo que no pensamos en primera instancia. Y luego otra cosa que deberíamos haber hecho al principio es quizá las sesiones que tienen una base teórica un poco más profunda enviarla antes de la sesión, porque se come mucho del dinamismo que puede tener el hecho de resolver challenges. Nuestras sesiones están muy planteadas a resolver retos reales en empresas reales y hacerlo co-creando grupos de dinámica. Y ahí yo creo que cuando hay un contenido teórico muy espeso, si lo dosificas y lo das antes para que el alumno lo pueda masticar y luego digerir en clase, creo que funciona mucho mejor. Esas son algunas mejoras que hemos implementado en esta próxima edición que lanzamos en octubre, que no teníamos en la primera. Qué guay, ya me compartirás el link para poder compartirlo también con quienes nos escuchan. Y como habrás escuchado en anteriores episodios, tenemos un bonus track, que es una pregunta improvisada para hacer transpirar a los invitados, que en este caso voy a hacer bueno contigo. Quería preguntarte, Julio, en función a tu experiencia, entiendo que vuestro nicho o vuestro foco está en empresas innovadoras o startups que estén creciendo y necesitan formalizar o profesionalizar algunos procesos de recursos humanos. Quiero enfocarme en las otras empresas, que son la mayoría, ¿no? Estas empresas de corte tradicional. ¿Qué os están exigiendo para creer en vuestros programas, digamos? ¿Cómo están haciendo ese approach? Que entiendo que al final, digamos, el mundo digital nos atraviesa a todos y si bien habéis empezado por un nicho que tiene que ver con este tipo de empresas, ¿qué os reclaman a la hora de hacer ese primer contacto con empresas más tradicionales que también tienen la problemática, ¿no? De subirse al mundo digital? ¿Qué les exigen Sí, o qué ves que funciona mejor para ellos para generar sí, confianza, ¿no? En nuestras empresas que son empresas relativamente jóvenes. sí. Sí, mira, lo que es muy curioso, Leo, es que nosotros, aunque nacimos para dar respuesta a empresas innovadoras de corte, como tú decías, más startup y scale-up, la realidad es que en 2022 finales y 2023 este primer quarter, hemos llegado a empresas que pensamos que no íbamos a llegar, que en realidad nos interesan mucho porque son empresas más sólidas, con menos riesgo y económicamente, diríamos, más estables que muchas de las empresas que están todavía en rondas de inversión y que tienen ciertos riesgos. Se han acercado muchas y algunas son incluso multinacionales. Y es muy buena pregunta porque ellos nos decían que a nivel formativo les costaba mucho que los propios equipos diesen el paso de formarse en lo que realmente les hace mejor, en realmente lo que necesitan. Entonces, hay un servicio que hemos hecho de creación de planes de desarrollo a medida por rol, digamos, estableciendo a lo mejor, pues imagínate, para un manager de marketing y su equipo de marketing que tiene SEO, que tiene SEM, que tiene copywriting o que tiene diseñadores, crear un plan de formación por cada uno de los roles. Esto es algo que nos pedían bastante, la personalización de las formaciones, porque pasaba que en formaciones genéricas
metían a roles muy diferentes y entonces bajo el paraguas de soft skills juntaban a 10 roles que tienen necesidades diferentes. Eso es una. Y luego otra cosa que nos han pedido mucho es la capacidad de que sus equipos puedan hacer como y cuando quieran la formación, no necesariamente en las aulas de estas empresas más clásicas. Tendían mucho a pedir formaciones presenciales en la propia empresa y creo que algo positivo, si se puede decir así, que tuvo la pandemia fue romper con eso. Eso a nosotros nos abrió muchas puertas, Leo, porque realmente las empresas dijeron, oye, nosotros no estábamos abiertos a trabajar en remoto, de repente estamos trabajando en remoto. ¿Qué pasa si de repente creamos programas formativos, incluso sesiones que estén grabadas? O crear un cursus para ir desbloqueando y ensayar y entrenar tu liderazgo por bloques y lo vas viendo poco a poco a tu ritmo. Sí, ¿qué pasa si hacemos formaciones gamificadas y creamos rankings de gente que desbloquea más formaciones con mejores logros? Toda esa fórmula de gamificación, de microlearning y de poder hacerlo cuando y donde quieras ha seducido mucho a este tipo de empresa porque le da mucha más flexibilidad y le da un aporte de valor diferencial en sus planes de desarrollo, como te decía, personalizados. Eso nos ha ayudado mucho a entrar. Me alegro saberlo. Me pone muy contento que estén empezando el camino en estas empresas, como tú dices, un poco más estables. Proyectos como el vuestro es un deber, digamos, que se mantengan, que puedan pregnar lo más posible, porque realmente un cambio, la transformación digital, el reskilling de todo un colectivo tan enorme dentro de las empresas principalmente es necesario y urgente, digamos. Por lo tanto, celebro la incorporación de Growara más allá de las, como tú decías, de las scale-ups o de las empresas de reciente creación, que al final somos nativos digitales, tenemos una tendencia mucho más natural, y lo veía como súper necesario en este otro, en las old school company, ¿no? Julio, te agradezco muchísimo por tu generosidad y por este ratito. Espero que podamos hacer cositas juntos pronto. Ojalá, muchas gracias Leo por la invitación, por este ratito y nada, seguiré disfrutando tu podcast que la verdad es que suma mucho valor. Muchas gracias. Gracias, Julio.